el tema es si dejamos o no un techo, ¿no? ¿Dónde teníamos la tabla? Un techo para las escaleras, ¿no? Si se fijan, acércate un poco para que veas este tema, ¿no? O sea, las escaleras para subir a la azotea en el proyecto original están descubiertas, ¿no? Pero como siempre, salen los miedos y ya nos entró el miedo de que si la gente quiere subir a la azotea, que se va a mojar, o que si la gente quiere entrar, porque esto es un hotel, ¿no? O un hotel boutique. Entonces, entrar a las dos habitaciones que quedan en esta parte, abajo, ¿no? El segundo nivel, pues podrían mojarse, ¿no? Entonces, empezamos a ver la forma en la que podríamos poner un techo, ¿no? Quizá solamente cubriendo la parte de las escaleras para subir esa terraza, y de esa manera ya no habría nada de problema para que alguien se mojara. El tema es que no estaban pensadas de esa manera desde el principio, entonces hay algunos conflictos, ¿no? Conflictos como que el elemento se puede sentir bastante aislado, separado de esta pieza de acá. En esta parte son los servicios, ¿no? Aquí tenemos cuarto de lavado y cuarto de máquinas, cuarto del personal de servicio, ¿no? Una recámara ahí con un baño. Entonces, la podemos dejar, pero no está en diálogo, pues, ¿no? Entonces, y luego están otras preguntas. Si le ponemos una puerta, pero si le ponemos una puerta, de repente no tiene tanto sentido porque este muro bajo no queremos ponerle cristal, ¿no? Porque queremos que circule el viento libre por acá, o sea, no es el momento, ¿no? No es el caso para que aquí tuviera vidrio. Entonces, tendría que ir abierto. Entonces, si le ponemos la puerta, de repente no tiene sentido que tenga una puerta porque la gente podría brincarse por acá, ¿no? Entonces, y luego te preguntas también por qué les pondrías una puerta para subir a la terraza, ¿no? No hay nada de valor en la terraza como tal. ¿Por qué? ¿Por qué cerrar el acceso, ¿no? Si estás hablando de que es un lugar como donde van a estar los huéspedes, que tiene que ser bastante libre. Entonces, o sea, la pregunta empezó si le poníamos el techo hasta este punto, ¿no? Alineado a este muro, o si lo corríamos y lo cerrábamos, y cerrábamos también el pasillo, ¿no? Pero luego también decíamos, o sea, ¿qué sentido tiene techarles solamente este pedazo, ¿no? de pasillo, si ya la terraza en realidad es esta, ¿no? Acá tenemos, digo, no se ve, pero acá está el árbol, ¿no? Entonces tenemos un gran árbol guamúchil en esta parte. Si se fijan, todo el proyecto se adaptó, ¿no? O sea, se adaptó de manera un poco natural, ¿no? Como si fuera esto un objeto que tiene una sustracción justo donde está ese árbol, ¿no? O sea, toda la arquitectura se genera alrededor de él. Por lo que, pues, toda esta parte acá va a ser una gran terraza, ¿no? Con quizá unas áreas de asadores, una tarja. Pero bueno, son esas preguntas que te haces, que dices, o sea, ¿qué sentido tiene, no? O sea, ¿qué sentido tiene techar? Si quieres venirte por acá. Por lo que le hemos dado vueltas, ¿no? Ayer decidimos en obra cerrarlo hasta este punto. Pero ahorita ya estamos pensando en, a ver, el proyecto original nació así, ¿no? El proyecto original no tiene esa losa, no tenía tampoco esta habitación en la parte trasera. Ahorita la tiene, pero ya parece ser que no la vamos a hacer. Entonces, todo quedará como una gran terraza, ¿no? Ese tercer nivel, a excepción de este cuarto. Pero entonces, o sea, la necesidad de esa cubierta, pues nace de decir que no se moje, ¿no? Pero ya ahorita nos ponemos a pensar y decimos, a ver, si al principio no la planteábamos porque era esos escalones en realidad, o sea, no permiten que te caiga la lluvia directa, ¿no? Entonces, o sea, solamente tenemos 4 recámaras en el segundo nivel, ¿no? En la parte de arriba. Pero si está lloviendo, queremos creer que estos escalones, también es importante decir que los hemos pensado flotados, empotrados en el muro. ¿Para qué? Para
para que permita que pase la luz, porque o sea, el proyecto era complejo porque no es un terreno muy grande y queríamos hacer muchas habitaciones o la mayor cantidad de habitaciones posibles, ¿no? Entonces, el tener 6 habitaciones en esta parte, pues obviamente que reduce, ¿no?, los demás espacios. Entonces, y los puede oscurecer, ¿no? Siempre hablamos de que hay miedos en los proyectos, entonces de repente este se vuelve un miedo de este. Entonces, por eso también hacíamos estas escaleras empotradas para que permita el paso de la luz. Entonces, ahorita estamos con la idea de decir, a ver, ¿qué pasa si ya no lo hacemos el techo, lo dejamos así? ¿Qué tanta agua puede caer? O sea, ¿qué tanta coincidencia de que todas las personas quieran subir las escaleras al mismo tiempo, ¿no? O sea, probablemente cuando esté lloviendo, pues la gente se guarda quizá en su habitación, ¿no?, un momento, en el momento más intenso, ¿no? Estuvimos hace poco hablando con el ingeniero que nos decía ¿qué nos dijo? Sobre las precipitaciones, cómo caía el agua, toda esta cuestión de... Que la lluvia más intensa cae en los primeros 12 minutos, ¿no? Una cosa así, de una lluvia. Entonces, o sea, si está lloviendo muchísimo, es como... Y ves que está cayendo mucha agua, que no creo, ¿no? Porque también hablamos de que, o sea, esos escalones realmente te están haciendo toda una cubierta, ¿no? O sea, el agua no va a ser la misma, obviamente, la que va a caer sin el escalón que con el escalón arriba de ti, ¿no? Directa e indirecta, se puede decir. Ajá. Cómo cae el agua. Entonces, pues yo creo que no va a ser tanta agua la que va a caer, le va a ayudar a hacer todo ese pequeño distribuidor con más luz. Vamos a tener una jardinera abajo que le va a venir bien recibir de repente cuando llueva de manera natural pues un poquito esas gotas, ¿verdad? Porque yo insisto, el agua cae en el escalón, va hacia un lado, hacia el otro, entonces, o sea... Va a ser un juego interesante de cómo ves cuando esté lloviendo las gotas caer, cómo se siente ese aroma de tierra mojada, Claro, porque al final estás hablando que son unas escaleras abiertas. O sea, la idea es que son abiertas, pero techadas de una manera un poquito indirecta, con esos escalones. Creo yo que... Por lo mismo se plantearon volados y no en rampa, porque la rampa te cubriría completamente, pero pues te quita esa abertura de luz natural, así que... Esa sensación abierta. Entonces, y al final estaríamos regresando a cómo inició el proyecto. Yo creo que sin los escalones, ¿no? Con los escalones y sin el techo. Con los escalones y sin el techo y como tú dices, esperemos a las lluvias, ¿no? Esperemos a las lluvias. Vemos la primera lluvia, dejamos los castillos por ahí, pues si vemos que lo tenemos que hacer, esperamos la primera lluvia fuerte, y vemos realmente qué tanto cae en ese momento, y de repente podríamos decir, no pasa nada, o sea, en ese ratito que llueve, esperas 5 minutos y luego subes, ¿no? Y te metes al área de start, te sientes un poquito, lees o cualquier cosa, en lo que baja esa lluvia súper intensa, y después subes, o de repente nos damos cuenta que pues, o sea, ¿cuánto tiempo dura subiendo las escaleras? O sea, esas gotas que te van a caer son mínimas. Ajá. Entonces, hay que verlo, ¿no? Ya casi empiezan en menos de un mes, empiezan las lluvias. Entonces, lo vamos a ver. Pues que se quede así por ahora, ¿no? Los dejamos los castillos.